puede compartir el problema en los que lo hayan resuelto? ¿Alguien lo puede compartir, por favor? Bueno, si nadie hace consulta, yo entiendo que este problema nadie tiene dificultad para resolverlo. Por lo menos podríamos pasar al segundo problema. ¿Ya? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? No vale la pena perder el tiempo resolviendo este problema, ¿no? Ya. Quizá lo único interesante acá es que este nudo de acá el voltaje se mide con respecto al nudo y ese sería el voltaje B3. ¿Ya? Es lo único que agrega este problema, ¿ya? El saber que el voltaje de nudo B3 es el voltaje que hay entre el nudo 3 y la referencia. ¿Están de acuerdo? Los otros voltajes serían ese sería B1 y este sería B2. Eso es todo lo que hace el problema. Por lo tanto, la corriente que va por acá sería este voltaje menos B1 dividido por R4, etc. Era solamente para que entendieran que los voltajes nudos no es una relación de voltaje que pasa por la red, es una diferencia potencial que pasa a través del espacio. Por lo tanto, no nos interesa la estructura de la red cuando definimos el voltaje nudo, porque siempre decimos el voltaje que hay respecto al nudo de referencia con respecto a cualquiera de los nudos. En este caso es como directo porque hay un elemento, pero aquí hay toda una topología en el medio y en realidad es como tomar un instrumento y poner entre dos puntos independiente de lo que hay adentro de ese circuito. Bien, entonces el segundo problema es este. Este problema tiene una fuente dependiente, que es esta que está acá. ¿Alguien hizo este problema? ¿Ah? Sí, profesor. ¿Lo hicieron? Ya. ¿Cómo lo hicieron? ¿Quién está hablando? A ver, alguien de los que comentó que me diga cómo hizo el problema, que lo explique al resto de los compañeros. ¿Profesor? ¿Ya? ¿Manuel? Sí. A ver, Manuel, ¿cómo lo hiciste? Profe, antes que hable mi compañero Manuel, hay un compañero mío que está esperando que lo acepte para entrar a la sala. Eso. Dile que no se aceptan atrasados.
Ya. No, pero se estaba, pero cerró la aplicación y se le fue. Y ahí deberían haber sumado. A ver. Ya, Manuel, explícanos cómo hiciste el problema. Analicé primero, dice la LSK en cada nodo, nodo 1 y 2. ¿Ya? Y la corriente 1, que está multiplicada por el K y por la corriente que pasa por la resistencia 1, que sería de V1 de la fuente menos el V1 del nodo partido en R1. ¿Sí? Ya, ese sería R1. Y R1. Sí, ya. Tengo una duda aquí, profesor. En el nodo 1, ¿ese IR1 también entra o lo considero como que sale la corriente de ahí? A ver, ustedes parten, el secreto para resolver este problema es que ustedes van a hacer lo mismo que se hizo anteriormente. Van a plantear la corriente en el nodo 1, la ley de Kirchhoff corriente, y la ley de Kirchhoff corriente en el nodo 2. Entonces, en el nodo 1, ustedes tendrían que decir que la corriente que sale del nodo 1 hacia la resistencia R1, más la corriente que sale hacia la resistencia R2, más la corriente que sale hacia la resistencia R3, más la corriente que sale hacia R4, menos la corriente que está entrando que es I1. Esa sería la primera ley acá. Y acá sería lo mismo. La corriente que se va por R6, la que sale hacia R3, la que sale hacia R5, la que sale a R4, más I1. Y ahí tendrían las dos ecuaciones, porque el otro es el nudo de referencia. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya. Entonces, después viene que tenemos que reemplazar la ecuación de corriente de la rama por el voltaje de nudo. Y eso es lo que yo le expliqué en la clase anterior. Esta corriente que sale de R1 sería V1 menos el voltaje de la fuente dividido por R1. ¿Estamos de acuerdo? Ya, después esta corriente R2 sería V1 partido por R2. La corriente que va hacia R5 sería V1 menos V2 partido por R5. La que va por R4, R4, o sea, V1 menos V2 partido por R4, menos I1, igual a 0. Entonces ahí ya tienen el problema expresado en términos de los dos voltajes de nudo, V1 y V2, y lo mismo va a pasar con V2. Entonces ahora ustedes ordenan las ecuaciones. Hasta aquí nada ha cambiado. Ustedes van a ordenar las ecuaciones y en la ecuación de acá les va a quedar que es 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R4 más 1 sobre R5, ¿verdad? Sumado, ¿verdad? Multiplicado por V1. Menos 1 sobre R4 menos 1 sobre R5 multiplicado por V2 va a ser igual a V1 partido por R1 más I1. Eso le va a quedar la primera ecuación. ¿Ya? El coeficiente que sería la suma de las admitancias por V1 más la suma de estas dos admitancias con signo negativo por V2 igual a V1 sobre R1, que sería esta fuente transformada a fuente corriente, y esta corriente que se inyecta, que pasa para el otro lado, pasa positiva. ¿Ya? Y abajo, en la segunda ecuación va a ser lo mismo. Va a ser menos 1 sobre R4 menos 1 sobre R5 multiplicado por V1 más 1 sobre R4 más 1 sobre R5 más 1 sobre R3 más 1 sobre R4 multiplicado por V2 igual, y aquí está, ahí me pele, ahí está con menos, ¿verdad? Menos más. Así que aquí sería menos V2 partido por R6. Menos I1. Bueno, hasta ahí este problema sería prácticamente lo mismo que hay ahí. O sea, en el fondo, hasta ese momento ustedes llegaron a esto. I1. Sin embargo, I1 ya no es una variable independiente, porque I1, como alguien lo calculó recién, es V1 de la fuente menos el voltaje de nudo partido por R1. Entonces, ese valor lo tengo que reemplazar acá. ¿Ya? Y eso significa que en este lado me quedó una ecuación que depende del voltaje V1.
Por lo tanto, no puede quedar a la derecha porque a la derecha están los valores que son los datos, no las incógnitas. Entonces, ese valor que hay acá, que es B1 menos, perdón, B1 menos B1 de nudo partido por R1 multiplicado por K, tiene que pasar al lado derecho. Entonces, al pasar para el lado derecho, me va a quedar B1 partido por R1 y multiplicado por K, que va a pasar para el lado derecho. ¿Ya? Este pasó para el lado izquierdo, ¿verdad? Entonces, el B1 se devuelve para acá porque es un dato dividido por R1, pero multiplicado por el K, que es la constante que acompaña a este factor. Y el B1, que quedó a este lado, ¿verdad? Porque fue B1 menos B1, ese B1 quedó dividido por R1. ¿Ya? Y además se multiplicó por K. Entonces aquí se va a sumar más K partido por R1. Entonces modifica este coeficiente. Este coeficiente ya se le agrega a 1 partido por R1 más K partido por R1. Entonces, en el fondo podemos engañar al sistema saltándonos todo el procedimiento formal y tirar la ecuación matricial al tiro y solamente modificar al final acá. Ese es el truco para resolver este problema en un minuto. El que le cueste tiene que plantear todo y despejar, pero básicamente el I1 que está acá fue el que fue modificado en este problema para que aprendieran que la fuente dependiente se trabajan como una fuente normal y solamente al final se hace la sustitución. Aquí en este caso K y R1 sería K por B1 menos B1 partido por R1. Y bueno, en el otro lado va a pasar lo mismo, porque en este lado la ecuación quedó en función de menos y 1, pues es la misma historia. Esto sería menos K por B1 menos B1 partido por R1. Y eso va a afectar este coeficiente. ¿Ya? Va a quedar el 1 sobre R4 más 1 sobre R5 más K partido por R1 y me modifica este coeficiente. Este no le pasa nada. ¿Ya? Y acá, en este lado, va a quedar menos B2 partido por R6 más, menos B1 partido por R1 y multiplicado por K. Ese pasa a ser Ese es el procedimiento, digamos, que tienen que aplicar en ese problema. No es muy distinto, solamente que la fuente dependiente, al final, como dependen de las mismas variables del problema, en este caso esta fuente depende de esta corriente, entonces hay que hacer esa sustitución al término del problema, si no, no lo pueden resolver, pues ahí se quedan atrapados. ¿Profe? ¿Mm? Entonces, en este ejercicio no tengo que tomar cuando me dice I1 igual sin compare. No, porque aquí yo te puse que I1 vale K por IR1. K vale un medio. Ya. Y R1 es una incógnita del problema, que es la corriente que circularía por esta resistencia. Ya, que esa era mi duda. Es que arriba sale I1 igual a 5, por eso está... No, ahí hay un error. Por eso. Sí, hay un buen detalle. Este ya, error tendrían que echarse. Ahí hay un error que confunde. Ya. Buen punto para que sí lo aprovecho de arreglar en el apunte. Profe, tenía una pregunta porque yo tomé la corriente que estaba entrando por aquí, ahí decía I por R1, entonces la tomé como entrando y no saliendo. Pero es lo mismo en el fondo. No. Solamente por notación que estaba ahí el signo, lo tomé entrando. Bueno, uno puede hacer lo que se le antoje si es que está bien. ¿Ya? Sí, pero lo vi de acuerdo al problema, a la imagen. No, es que mira, ese es un tema que también me interesaba que lo consideraran. Esta variable definida acá es solamente para poder caracterizar este dato, o sea, este modelo, ¿verdad? Porque yo digo, si esta es una fuente dependiente que
que depende de cualquier cosa, podría depender del voltaje de uno, de la diferencia de voltaje acá, de la potencia en la fuente, o sea, uno, lo que el comité creativo te diga, uno se le puede ocurrir. A mí dije ya, seguro que les complico la vida si hago esto, porque voy a hacer lo que ustedes yo les enseñé, piensen que la corriente sale. Entonces yo dije, seguro que alguno va a agarrar esta corriente, ¿ya? Como la corriente para aplicar nudo acá, ¿ya? Lo puede hacer, pero cuando haga eso tú tendrías que haber dicho, mira, la corriente que sale aquí es V1 sobre R2, más la corriente que sale aquí, que es V1 menos V2 para R5, más la corriente que sale aquí, que es V1 menos V2 partido por R4. Y aquí ya no podéis decir más, tendrías que haber dicho menos la corriente IR1, que es voltaje de la fuente menos el voltaje de nudo dividido por R1. Entonces, tú le pusiste el menos. Pero ya tuviste que hacer un esfuerzo mental porque tuviste que pensar un poco, ¿te das cuenta? Porque tuviste que decir, tengo que cambiar la referencia. Si uno ignora esto, como que no lo ve, uno había dicho, y la corriente que sale por aquí, que es voltaje nudo menos voltaje de la fuente partido por R1, y lo dejo como más. Y esto solamente lo dejo como que está ligado con esta definición de corriente que me pusieron acá. Pues yo te podría haber puesto acá BR1, ¿ya? Y sí tendría que ponerte la polarización, porque si yo te digo, voy a usar el voltaje de la resistencia 1, te tengo que decir con qué polaridad yo lo consideré. Yo podría decir BR1 con polaridad más menos, o BR1 con polaridad más acá y menos acá. Y eso va a cambiar el resultado. Son problemas completamente distintos que yo cambie la polaridad, el más, de aquí para acá. El problema en la solución va a salir, se le cambia un signo y la materia de admitancia es distinta y el resultado es completamente distinto. Esos son los detallitos de relojería que tienen las redes. Y ahí es donde uno sabe si un alumno entiende o no entiende lo que está pasando, ¿ya? Pero si tú usaste IR1 en la ecuación de nudo acá, y lo pusiste como menos, estaría bien. Sí, siempre que tú respetes. Ya. Yo no le voy a colocar malo, o sea, al final yo lo que agarro, veo el resultado, y si está bien el resultado, le pongo el 7. Y si está malo el resultado, me empiezo a devolver para saber dónde se equivocó, si es un problema leve de número o un problema de concepto. Si los problemas de concepto se castigan más que los problemas de cálculo. Un error de cálculo, me entiende que a veces la cabeza no está tan fría, entonces se equivoca. Profe, Ok. en ese ejercicio usted le asignó el sentido a la corriente, pero no es necesario seguirlo, ¿cierto? No, este sentido que se le asignó a la corriente es solamente obligatorio para calcular el IR1. ¿Ya? El IR1 acá sería el voltaje de la fuente menos el voltaje V1 partido de R1. Eso es IR1. Y ese valor es el que tú vas a insertar acá. O sea, este problema, en vez de haber puesto K IR1, yo podría haber puesto K por V1 de la fuente menos el voltaje de nudo partido por R1. Y sería lo mismo. Pero yo di un sentido. Tengo que respetar ese sentido cuando coloque la ecuación acá. Porque si yo hubiese puesto la corriente en sentido contrario, lo que habría puesto acá sería el voltaje de nudo menos el voltaje de la fuente dividido por R1. ¿Te das cuenta que estaría multiplicado por menos 1? Entonces, en eso hay que tener mucho cuidado cuando uno le dan una fuente pendiente, porque le van a poner la polaridad de la variable que uno quiere considerar. Y esa cuestión no la puedes cambiar, porque estaría cambiando el problema. Porque, por ejemplo, yo puse como el sentido contrario, pero para el valor de I1 puse que era el valor, digamos, el voltaje del nudo menos el voltaje de la fuente. Pero eso lo hiciste cuando planteaste la ecuación de nudo. Sí. Claro, en la ecuación de nudo tú lo puedes hacer como se te antoje. Tú podrías considerar esta referencia como lo hizo un compañero tuyo, o tú suponer que hay una corriente que le tendrías que poner otro nombre, ponele IR1', que sale de acá, y la corriente IR1' que va hacia allá sería este voltaje menos esto partido por R1. Y cuando le apliquen nudo, sería esta corriente más esta, más esta, más esta que sale, menos esta, igual a 0.
¿Te clara la idea? Sí. Sí, tienen que tener cuidado que esto es solamente para poder definir esto, nada más. No afecta la forma en que uno resuelve el método de nudo. En realidad lo único que hace es confundir. Uno los coloca estas cuestiones simplemente para que ustedes se confundan y eso lo hace pensar. Y al pensar, ustedes reflexionan, analizan y profundizan en el aprendizaje. Sí, básicamente eso. El poner una serie de cortapisas a cada problema es para llevarlo a pensar, reflexionar y darse cuenta que si uno no entiende un concepto lo empieza a reflexionar, a analizar hasta que lo internaliza. Esa es básicamente la técnica de los problemas con distintas variaciones. Simplemente profundizar en la comprensión de lo que ustedes tienen hasta ese momento de cómo resolver los problemas. Profe, Bien. entonces, la última, si uno hubiera calculado el IR1 como todos estamos diciendo, o sea, saliendo del 1 y me daría negativo, entonces para calcular la fuente I1 tendría que cambiar el sentido, ¿no? Sí, también se puede hacer así. Ah, ya. Tienen que ser respetuosos nomás de las direcciones. Ya. Bien, ya, este era un problema, el primer problema que tiene complejidad del juego. Pasamos de la materia cuando yo se la entrego es nivel 0. Con este problema pasamos al nivel 1. Parece que ya estamos listos para pasar al nivel 2 ahora. Entonces vamos a ir al nivel 2. Eso es lo bueno de la materia RE, es puro jugar. ¿Ya? Bien, aquí a ver, voy a eliminar acá. Ya, en este problema, ¿qué es lo que cambió aquí? El de referencia. La referencia. Sí, les cambié la referencia. ¿Ya? Es solamente es un problema convencional, pero te doy vuelta el problema. En vez de estar la referencia en el nudo 1, lo puse arriba. Pero aparte de eso, no tiene ninguna complejidad en relación a lo que... No hay nuevo conocimiento en este problema. Lo que podría haber es una complejidad desde el punto de vista visual, ¿ya? Porque en realidad los problemas de redes son traicioneros. Uno los cambia, los gira y uno se le cambia como todo la comprensión que tiene. Entonces ahí hay que sentarse tranquilo y plantearlo. Pero este problema, ¿no es cierto?, lo que tiene es este punto pasa a ser la referencia, este va a ser el nudo 1, el 2 y el 3. Entonces la ecuación del nudo 1, ¿verdad?, sería la corriente que se va por ahí, más la corriente que se va por ahí, más la corriente que se va por ahí. ¿Ya? No sé si alguien hizo este problema. Este problema, este nudo tendría como admitancia 1 sobre R2 más 1 sobre R3 por B1. Ese sería el pivote de acá. El pivote del nudo 2 sería 1 sobre R5, 1 sobre R3, más 1 sobre R6, más 1 sobre R7. Y el pivote del nudo 3 sería 1 sobre R4, más 1 sobre R7. Esos serían los elementos de la diagonal. Y lo extra diagonal, lo que conecta el nudo 1 con el nudo 2 es esta resistencia, así que sería 1 sobre R3. Y lo que conecta el nudo 1 con el nudo 3 es una red, por lo tanto es 0. Ahí va un 0. Esa misma fila se va a repetir en la columna. Entonces la primera columna en el fondo tiene la suma de estas dos admitancias y le resta 1 partido por R3 y 0. Profe, le faltó el R6. El R6, ese va en el nudo 2. Ah, tiene razón. Este nudo llega acá, claro. Sería 1 R2, 1 R3, 1 R6. Ya, perfecto. Bueno, uno sí
sin mirar la red, simplemente mirando quién llega a qué punto y quién se conecta entre dos nudos, puede armar la matriz admitancia sin ninguna dificultad. Ahora, yo les recomiendo que igual planteen la ecuación, por eso yo se los pido acá, usando planteamiento de ecuaciones, planteen la ecuación para que suelten la mano. Mientras más ejercicio hagan, háganse un cuaderno, ¿ya? Hagan un cuaderno donde tengan estos problemas resueltos. Yo en cualquier rato le podría pedir, mándeme el problema, una foto del problema 4, por ejemplo, para ver y chequear si está bien o está mal, ¿ya? Háganse, como le digo, ojalá un cuaderno, o por último un conjunto de hojas que las van archivando, donde van almacenando cada uno de los problemas resueltos. Esto se los puedo valorar como nota en el caso en que en una prueba tengan deficiente y usted me dice, mira, aquí tengo todos mis problemas resueltos, eso les puede ayudar a subir la nota. Pero yo le aseguro que el que haga todos los problemas planteados, de 5 para arriba, no se podrían sacar menos nota en este tema que eso, quizá un 6, un 7. Ya, pues y eso es todo. ¿Profesor? ¿Mm? ¿Voy a explicar cómo queda el nodo 1, por favor? ¿Ah? ¿Cómo queda el nodo 1? El nodo 1 La LSK. sería la corriente que sale por acá, que es B1 sobre R2. La corriente que va para acá, que sería B1 menos B2 partido por R3. Y la corriente que va para acá, ¿ya? Que va a ser, me parece que aquí el menos está arriba, ¿verdad? Sí. Sí, entonces va a quedar aquí va a quedar B2. B2 partido por R6, y esta va a quedar entonces B1 sobre B2 partido por R6. La corriente que va para allá. Porque la corriente que va para allá es este voltaje con respecto a este punto, B2 con respecto a la referencia. Este voltaje, sabemos nosotros que este voltaje lo conocemos, el B2 con respecto a la referencia y este voltaje con respecto a la referencia. Entonces sería B2 más este voltaje más B2 igual a 0. Más B1. A ver, aquí la podríamos, a ver si se puede escribir la ecuación esta. A ver, vamos a anotar. Contexto. La primera ecuación sería esta, ¿no es cierto? B1 dividido por R2. ¿Estamos de acuerdo? Después, la ecuación que sale por la rama R2 sería B1 menos B2 dividido por R3. ¿Ya? Y aquí la corriente que se va por la fuente B2. Entonces tenemos B1, que sería el voltaje de nudo, más ese voltaje saliendo sería, podemos poner aquí el signo más aquí. Ahí está el más. Ahí está el menos. Ese sería el voltaje de la fuente. Ese sería, y este el menos está arriba, ¿verdad? Aquí está el más.
estaría más. Y después ya, esta corriente, yo voy a suponer que sale hacia allá. Por lo tanto, esta corriente que va hacia allá, el R6, el R6 sería más acá. Ya no sé. Esa sería la secuencia que tengo acá. Entonces podríamos decir nosotros acá, vamos a plantear una ecuación que va a ser BR2 menos B2 menos BR6, y de ahí y aquí me faltó colocar algo. Ya. Entonces parto de aquí, BR2 menos B2 B1, este voltaje, esta corriente, sería entonces el voltaje B1 menos B2 menos BR6 y menos B2 igual a 0. Entonces de aquí el BR6 sería
Esa sería la corriente IR6, la que se va por ahí. Profe, ¿Mm? acá no hay que hacer transformación de fuentes. Y la transformación de fuente sí podría hacerse también. Sí. Son dos formas de hacerlo. Pero la transformación de fuente sale sola porque si tú te das cuenta acá, en esta ecuación te quedó V2 partido por R6. Ahí está la transformación de fuente. Está incluida dentro, cuando tú haces este procedimiento, el método en sí mismo te la calcula. Ya, gracias. Entonces con IR6 podemos volver a la ecuación de acá. Sería V1 sobre R2 más V1 menos V2 sobre R3. Y aquí continuamos con más IR6. Entonces después se reemplaza el IR6 ahí y ahí quedaría todo en función de V1 y V2. Profesor, falta la fuente 1. Falta B1. Ah, La sí, fuente de y ahí falta la rama de R1. más, menos en realidad, menos y subo. Ahí. Esta ecuación que hay acá, este procedimiento acá, siempre tienen que tenerlo bajo la manga porque cuando uno tiene una duda, hay que hacer esto, polarizar, hacer un circuito y despejar. Bueno, y esa era la única parte más complicada, de armar esa parte de la ecuación. No sé si les queda otra duda. Profesor, ¿No? Ya, con esto podrían poder terminar el problema. Y ahí lo podemos comparar después. Porque ahí en el del nodo 2, o sea, para la primera ecuación, restó del nodo 2, pasó directo como al nodo referencia, ¿cierto? Sí, claro, lo que pasa es que si lo hubiese hecho de otra forma, tendría que haber expresado el voltaje de la rama, que sería R5 por alguna corriente, y me aparece otra incógnita. Entonces, de aquí yo me doy cuenta que de este nodo al punto de referencia tengo el voltaje de nudo, y yo tengo que tratar de buscar siempre expresar la ecuación en términos de las variables de la incógnita del problema, que son los voltajes de nudo. Entonces aquí, ¿para qué me voy a complicar si yo sé que entre el nudo 2 y la referencia tengo V2? ¿Ya? Lo mismo que aquí, entre 0 y el 1 tengo V1. Entonces por eso que ahí planteé V1 menos V2. ¿Ya? Entonces fue V1, esto que es dato, esto sí que hay que calcularlo, porque ya definimos la incógnita de esta rama, entonces esta no me aumenta la incógnita y llego al punto donde tengo que saltarme de nuevo la referencia y llegar al 0. Y ahí ya tengo la malla completa y despejo IR6, que es lo que ando generando. Ahí hay que ser astuto nomás. Puede que haya más de una forma de hacer este tema, porque cuando uno hace lazo, pueden haber más de una solución o sea, más de una forma de encontrar una incógnita. ¿Ya? Eso se puede dar. Pero en este caso es como lo de más sentido común, pues darse la vuelta por ahí y venirse por ahí. O sea, de poder puede, por ejemplo, del 2 saltar al 3, pero sería como complicarse, ¿o no? A ver, tú decís, voy a hacer esta malla, me voy por aquí, por acá, de aquí me paso esto sería V2
menos B3, ¿verdad? Claro. Y después de B3 a la referencia. Sí, Sí. pero ahí se te van a cancelar los B3 solo. Ah, ya. Porque uno va B3 y después de más B3 se te van los B3 y te queda de nuevo B2. Ya, gracias. Ya. ¿Se dan cuenta que el problema tenía su truco, su traición? Nunca tienen que confiarse de un problema con otro. Siempre, cuando uno le coloca un problema y otro es porque le cambió algo, una sutileza y de alguna manera está tratando de ver que practiquen algo. Entonces vamos en el problema 3. Ahora entramos al problema 4. Y finalmente está el problema 5. ¿Qué diferencia hay entre estos? A ver. Un momento. Ah, ya. Y que lo único que le cambiamos y R3. Ya. Este problema. ¿Alguien intentó resolver este problema? En la clase pasada habíamos visto hasta el 3, ¿no aparece, no? Este es un problema más nuevo, como todos los que hemos visto. Pero tiene una complicación que se llama supernudo. ¿Alguien lo intentó hacer esto, no? ¿O quedaron pegados acá? Yo planteé la ecuación. Ya te quedaste ahí con las ecuaciones. Ya, porque este problema tiene una... A ver, voy a cerrar acá. Voy a ver si abro la... Vamos a darle una vuelta. Ya, este problema. Veamos si podemos compartir la pantalla. Ya, ahí pueden verlo, ¿verdad? Ya, entonces acá ustedes tendrían que plantear la ecuación del nudo 1 y la ecuación del nudo 2 y la ecuación del nudo 3. ¿Estamos de acuerdo? Ya, entonces, ¿cuál sería la ecuación del nudo 1? Ahí sería el supernodo, ¿cierto? Claro, ahí tenemos supernodo, sí. Se hace la LSK en todos nodos, desde el punto 2 hasta el punto 1. Ya, entonces, en este lado,
una corriente que va a salir por ahí, ¿verdad? Entonces nosotros podríamos plantear acá la ecuación. Entonces sería ya vamos a suponer acá la corriente que sale por R2 sería V1 partido por R2, ¿verdad? V1 ya, esta corriente que sale por acá y esta corriente que va por ahí sería más, ¿habrá alguien que me la diga? ¿Cuánto sería la corriente que va para allá? V1 ¿Ya? más el V1 de la fuente sobre R1. Ya, entonces sería esto, porque aquí la fuente está invertida, ¿verdad? Sí. Control V. Más, en realidad, mala elección esto de poner el V1. Debería haber puesto un E por lo menos, no sé, más fácil. Ese está ya dividido por R1. Ya, ¿y qué más nos queda? V1 dividido en R2. ¿Cómo? Más V1 dividido en R2, ¿no? Ya lo tenemos ya, po. V1 partido por R2. Ah, de veras. Sí, ya lo habíamos. Ahora lo que entra el nodo 2, ¿no? Decimos, ya tenemos ahí, ¿verdad? Tenemos ahí. Claro, al nodo 2. Ya, entonces, tenemos ahí. Entonces nuestro dolor de cabeza sería ¿qué hacemos acá? ¿Verdad? Porque aquí tenemos voltaje 1, aquí tenemos voltaje 2 y tenemos una fuente ideal. No tenemos cómo saber la corriente que se va por ahí. Entonces, a esa corriente la tenemos que bautizar. Porque no sabemos qué valor tiene. Entonces le vamos a poner cualquier nombre. Vamos a ponerle I0. ¿Ya? Entonces, y vamos a suponer que esa corriente se va por ahí. Entonces acá, ¿cómo nos quedaría la ecuación si hacemos eso? Entonces, esa ecuación más, ya la corriente está saliendo, tendría que ser I0, ¿verdad? I0 y se nos acabaron las corrientes, ¿no? Ahí sería igual a 0. Ahí tendríamos la primera ecuación, ¿no?
Ya, después la ecuación del nudo 2, ¿cómo nos quedaría? V2 dividido en R5. Entonces en el nudo 2 sería la corriente que va para allá, sería V2 dividido en R5. Ah, R2 sobre R5, ¿ya? Más esa corriente. Ahí. ¿Qué otra corriente tenemos que considerar? La que se va para allá. ¿Cuánto vale esa corriente? V2 menos V3 dividido en R7. Ya. R3 partido por R7. Acá tenemos y 3 menos. Esta con respecto a la referencia, menos esto con respecto a la referencia y digo por R7, y entonces ahí está, esa corriente, la corriente I0 viene en I1, que hay una corriente I1, y esta como viene entrando tiene que ser negativa. Y esta corriente que va para allá entra al nudo también. Por lo tanto, aquí esta corriente es negativa. Puedo tratar esta fuente como una fuente corriente por un rato, y digo, esta corriente no la conozco, esta corriente va y entra este nudo, sale este nudo y entra. Aquí sale positiva y aquí como entra es negativa y además esta corriente. Y ahí tendría la ecuación de este nudo, ¿verdad? Y ahora vamos a la ecuación del nudo 3. ¿Cuál sería la ecuación del nudo 3? Sería B3 Sobre R4. ¿ya? B3 sobre R4 eso R4 más, ya, esta cuestión que se va para allá. ¿Cuánto vale esa corriente? B3 menos B2 partido por R7. ¿Estamos de acuerdo? ¿Están de acuerdo o no? Sí, profe. Sí, profe. Ya, y 1 va saliendo, por lo tanto, Profesor, ¿sí? no veo lo que escribe. Yo tampoco. No veo No. lo que escribe. Claro. Me quedo como la pantalla pegada. Sí, se quedó como pegada la pantalla. A ver, puede ser la... Voy a dejar de compartir para... Y voy a partir de... ¿Se ve ahora? Sí, ahí se veo. Ya, ahí llegó la pantalla actualizada. Ahí tenemos las 3 ecuaciones. Bien, entonces en este problema tenemos 3 ecuaciones y ¿cuántas incógnitas? B1, B2, B3,
y 0. O sea, tenemos 4 ¿Profe? incógnitas y 3 ecuaciones, nos falta una ecuación. ¿Sí? ¿Profe? En el nodo 3, el I1 no sería más, o nada que ver. El I1 va saliendo, sí. Ay. Ahí dice más, porque así es problema. Ya. La cuarta Ahora, ecuación sería la de supernova, profe. Claro, entonces ahora como vemos que nos falta una ecuación, tenemos que asegurarnos de crear una ecuación para tener las 4 ecuaciones. Entonces aquí vamos a tener que hacer una ley de voltaje. Por ejemplo, nosotros sabemos que aquí tenemos V1, ¿verdad? Menos más, aquí está el más. Aquí tenemos una fuente que es, me parece que el menos está arriba, ¿no? Sí, el menos está arriba. Sí, está arriba. Entonces voy a marcarlo bien, que no se me olvide. Ya, entonces aquí la ecuación que podríamos tirar sería de 2 de 2 menos el de 2. Ya, menos más menos se restan y aquí llego a B2, sería, perdón, este es B1. B1, B2 y también tendría que restar control C. Entonces tendría que ser igual a 0. ¿Se entiende esa ecuación? Profe, puso 2 veces el V1. Ahí está. Y sí. Entonces este pasa para allá, B2, menos B2, menos B2 de nudo, igual a 0. Y ahí tendría la quinta ecuación. Ya, la solución de este sistema de ecuación tiene tiene 3 formas distintas de resolverse. Una alternativa es que ustedes fabriquen la ecuación matricial de esto, tal como está, y la resuelvan. ¿Ya? Esto sería, por ejemplo, la matriz de esta cosa sería 1 sobre R2 más 1 sobre R1. Después 0, 0, 1 igual a menos B1 sobre R1. La segunda ecuación sería 0, 1 sobre R5 más 1 sobre R7. Después en la próxima columna, tercera columna sería menos 1 sobre R7. La cuarta columna tendría un menos 1 y el I1 pasa para el otro lado. La tercera fila sería primera columna un 0, segunda columna
menos 1 sobre R7, tercera columna 1 sobre R4 más 1 sobre R7, cuarta columna 0, y 1 pasa al otro lado como menos I1. Finalmente la última columna tiene 1, primera columna, segunda columna menos 1, tercera columna 0, cuarta columna 0, igual a B2. Y ese sistema de ecuación se puede resolver con una calculadora. ¿Se entendió la idea? Profe, una consulta. Sí. No entendí cómo planteó la ecuación del supernodo, la condición. ¿Por qué el signo negativo en el V2 mayúscula? Porque entonces, esa que tú ves ahí es la polaridad del voltaje de 1. Perdón, ahí no lo ves. Qué mierda. Esa es la polaridad del voltaje del nodo 1. Este es más y este es menos. Entonces tú partes aquí diciendo, ya voy a suponer que si entro por menos es positivo. Menos más sería positivo, B1. Y te chocas con un más menos, al revés. Menos más menos, entonces B2 te queda negativo. Y sigues para acá, B2 es más acá y menos acá. Entonces sigue siendo menos B2 igual a 0. Al hacer el circuito, la vuelta acá, al aplicar la ley de Kirchhoff voltaje. Ya. Pero que hay que tener mucho cuidado, hay que ver las polaridades, por eso yo o dibujo las corrientes, bueno, cuando corresponda se dibujan las corrientes, pero también hay que dibujar las polaridades a rato para evitar ese problema que uno se... Con cosas como esa, porque tú de repente uno dice la cabeza lo hago, yo te digo que a veces las pruebas, eso te cuesta un problema. Un error tan simple como ese puede hacer que un problema se te vaya a las manos. Un 7 pasó a ser un 3 o un 4. Dime. I0 al final, ¿qué valor tendría o qué ecuación se relaciona para encontrar su valor? Es que el I0 es parte del conjunto de las incógnitas que hay que calcular. El algoritmo lo va a entregar. Porque tú vas a tener que plantear un sistema de ecuación, por ejemplo, vamos a hacer, voy a dejarle iniciar la ecuación, porque no creo que alcancemos esto nada más a hacer la 11. Este es un sistema de ecuaciones de 4×4, porque tiene 4... Entonces la primera entrada sería 1 sobre R2. Esta de acá debería ser 1 sobre R2.
más 1 sobre R1. La segunda entrada tendría que ser 0, porque no hay ningún vínculo con el voltaje B2. La tercera entrada también va a ser 0. Y la cuarta entrada tiene que ser un 1. ¿Ya? Eso se repite acá porque es una matriz simétrica. No es una matriz simétrica, perdón, dejémoslo así nomás. La segunda fila relaciona el voltaje B2 y B3 con R5 y R7, o sea, esto que está acá, control C, se coloca acá, ahí va un 0, aquí va un 5, aquí va un 7. B3 vale menos 1 sobre R7. Negativo. Ahí está. Entonces, el B2, 1 sobre R5 más 1 sobre R7, el B3 menor 7, el I0 vale menos 1. Menos 1. Y ahí está la segunda ecuación. La tercera ecuación es B2, 1 sobre R7. O sea, esto está acá. Entonces, esto está acá. Y R4 y R7. Este queda acá. Y el R4 más R7. R4 más R7 se vinculan con R3 menos R7 y el I1 pasa para el otro lado, por lo tanto aquí hay un 0. Y finalmente la primera ecuación aquí tiene un 1, la segunda ecuación tiene un menos 1, la tercera un 0 y un 0. Ya. Esa sería la matriz. Ya. No sé dónde meterla, que no nos moleste. Ya, esta ecuación tiene que tener incógnita. La incógnita sería una matriz de un vector de cuatro filas. Entonces la primera sería el B1, la primera incógnita. B1, la segunda va a ser B2, la tercera va a ser I0, o sea, perdón, B3, y la cuarta es el I0. Y esta matriz, entonces ahora es igual a otro vector que tiene control C, control B. Entonces, aquí arriba tiene un 0, no hay fuente independiente. Ah, no, B1 partido sobre R1. Esto. Control B. Entonces aquí en arriba es B1 sobre R1. El segundo va a ser Profesor, ¿arriba no sería negativo? sí. B1 sobre R1. El segundo no tiene, sería el I1. Segunda entrada sería control B.
el I1. La tercera entrada sería menos I1. Y la cuarta sería B2. Y ahí parece que ya la podemos ver más tranquila. A ver, ¿hay algún error? En la primera, B1 sobre R1 pasa a la derecha. En la segunda, el I1 pasa positivo. En la tercera, el I1 pasa negativo. Y en la cuarta, el B2 pasa positivo. Profesor, ¿me Entonces, consulta? ¿Mm? Me acabo de, no sé si yo, pero en el nodo 2, por ejemplo, cuando estaba haciendo el análisis, el tema del planteamiento, colocó B2 menos B3 partido en R7, y en el nodo 3, B3 menos B2 sobre R7. ¿No se tienen que invertir? ¿O uno elige el...? ¿Cómo invertir? Por ejemplo, usted seleccionó que fuera... ¿En qué lado? A ver, no te entiendo, a ver, soy más explícito. No, nada, yo ya vi el problema. Al cambiarme de nudo, el nudo donde me siento pasa a ser la referencia y mido el resto del universo de ahí menos algo. Por eso aquí queda B3 menos B2 partido por R7 y en el nodo 2 era B2 menos B3 partido por R7. Y todo saliendo, y I1 salía ahí en la ecuación 3, salía I1. En la I2, el I1 entraba, por lo tanto entraba como negativo. Pero mira, en realidad sí, es fácil porque uno puede ver que en general en los pivotes todos se tienen que sumar porque son incidentes y en los otros diagonales como está negativo. Entonces igual uno ahí se convence que ahí no te caíste acá. ¿Sí? Mantiene la regla de la regla informal que aquí se sigue aplicando. Bueno, la solución de este sistema de ecuación le entrega B1, B2 e I0. ¿Ya? Pero tienen que tener una calculadora que pueda resolver un sistema de 4x4. ¿Ya? Ahora, si uno dice, mi calculadora es penca y no puede resolver ecuaciones de 4x4, entonces lo que ustedes tienen que hacer, pueden sumar estas dos ecuaciones, la ecuación 2 con la 3. Perdón, la ecuación 1 con la 2. Si ustedes suman la ecuación 1 con la 2, cancelan el I0. Entonces ya no tienen que plantear esa ecuación. Se cancela el I0 y les va a quedar 3 ecuaciones, 3 incógnitas. Estas dos que se convierten en 1, la segunda y la tercera. ¿Ya? Porque tendrían igual 3 incógnitas, B1, B2 y B3. Y se reducen a, si cancelan, si suman 2 ecuaciones y se cancelan, se van a reducir a 3 ecuaciones, 3 incógnitas, y el problema se puede resolver ahora sin necesidad de hacer un 4x4. Y ahora, si todavía ustedes dicen un sistema 3x3 me resulta muy quesudo, entonces ustedes lo que pueden hacer, después de haber sumado, le van a quedar 3 ecuaciones, B1, B2, B3, y pueden tomar esta ecuación y reemplazarla en las otras dos. Entonces, donde hay B2, va a quedar todo en función de B1. Entonces, reducen el número de incógnitas y el problema quedaría en función de B1 y B3. Y tendrían un sistema de 2x2, 2 incógnitas, y resuelven, y después aplican esta ecuación para calcular B2. Y cualquiera de estas otras para calcular I0. Entonces, por eso le digo, habían 3 formas distintas de resolver el problema. Primero, un matemático lo habría hecho así, plantea un sistema de ecuación y lo resuelve un físico. Un eléctrico un poquito más astuto que quiere eficientar su cálculo, habría eliminado I0 de la incógnita y produce un sistema de 3x3. Y uno todavía, el vago, ¿no es cierto? El vago digo, no, mucha pega todavía, y entonces reduce un sistema de 2x2, y ahí ya lo puede hacer incluso con las fórmulas que vimos en la clase, más fácil. Bueno, Supernudo tiene toda una teoría en los libros, pero en realidad no es más que un sistema de ecuaciones con una pequeña pillería que es agregar esa ecuación. ¿Ya?
Si ustedes se dan cuenta, cuando uno sabe el sistema de ecuaciones, un poco de matemática, lo demás es como que a uno lo empieza a llenar, pero el punto de vista de álgebra es simplemente resolver un sistema de ecuaciones y saber modelar bien el problema. Bien, y el último problema que se lo voy a dejar para la casa, es el mismo problema, pero les coloqué una resistencia acá, en el fondo la fuente quedó en paralelo con esta resistencia. Y quiero que analicen ese problema, pero aquí les complico porque les estoy pidiendo que me calculen la corriente que circula por ahí, ¿ya? Porque algunos seguro van a aplicar redundancia y van a decir, en realidad el voltaje lo conozco, saco la resistencia y listo. Pero para hacerle la vida difícil, yo quiero que me calculen la corriente que circula por esa resistencia, porque aquí hay un voltaje y hay un flujo corriente. Entonces uno a veces tiende a hacer esas simplificaciones que desde el punto de vista circuital funcionan, pero la resistencia existe y está ahí, y consume potencia y energía, y a veces uno la saca, la omite y después se da cuenta que le sobra o le falta energía en el circuito. Entonces este es un problema, no es súper nudo, es un problema normal, pero la fuente quedó en paralelo con la resistencia y quiero que calculen ese valor, ¿ya? Entonces ahí como que tienen que juntar todo lo que se sabe hasta ahora. Pero yo creo que con lo que hemos visto, están listos como para una prueba de luz, ¿eh? Yo me he dado cuenta que algunos de los que ya han trabajado ya le metieron cabeza y los apuntes son bastante claros. Y no veo por dónde una persona que estudia, que se gasta aquí 1 hora, 2 horas, no se puede sacar un 6 o un 7 en estos problemas. Profesor, en los supernodos también se puede aplicar la regla informal. No. O sea, se puede, ¿ya? Yo inventé un método para hacerlo, pero requiere como mucha muñeca. O sea, hay que ser como muy bueno es como cuando uno ya está tan experto en hacer estos problemas que crea reglas nuevas para poder resolver los problemas de forma muy rápida. Se puede hacer con la regla informal, pero requiere un truco. Entonces, yo no retiré esa materia porque los alumnos se confundían y no era necesario. Pero el truco básicamente es lo que aparece en algunos libros, en que tú tratas todo esto, estos dos nudos los tratas como uno solo, ¿ya? Haces como una superficie ahí. Creas como una superficie ficticia. Acá. Todo eso lo encierra y entonces aplica una ley de Kirchhoff por todos los lados y así omite la parte interna. ¿Ya? Hay que trabajarlo un poco. Yo no sé realmente si vale la pena calentarse, se puede hacer, pero como les digo, ustedes con un poquito de matemática básica, de álgebra, ¿no es cierto? Un poco de álgebra lineal y cálculo numérico, el problema lo pueden resolver sin ninguna cantidad, un esfuerzo muy grande, simplemente saber lo que uno sabe y un poquito más de matemática, ¿no? Pero si alguien lo quiere intentar, lo puede hacer, no hay problema. En unos apuntes antiguos que andan dando vuelta por ahí mío, está explicado cómo se puede hacer con el método de la regla informal y supernodo. Bien, mañana veríamos el método de los lazos. No sé si vamos a alcanzar a verlo completo y ahí estaríamos como listos ya como para una probadita. Ya tenemos bastante información como para hacer un test. Así que no nos enfriamos. Ya, ¿estamos de acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Algo más? Si no, para Profe, ir cerrando ya. profe, cuando usted planteó el supernodo, los signos de la ecuación, ¿me lo puede explicar, porfa? ¿Lo de voltaje? ¿Esta ecuación de acá? Sí. Bueno, esta ecuación tú tienes primero que polarizar el circuito y saber dónde está el más y menos de los voltajes. En el voltaje nudo, nosotros sabemos siempre que el voltaje se mide del nudo con respecto a la referencia. Así que este nudo está medido con respecto a la referencia, el más tiene que estar acá. Ya. Y aquí yo no puse el nudo 2, pero el nudo 2 tiene el más acá
y el menos acá. Ahí es tenía duda. Y este ya viene casado. Ya no lo puede, este ya viene definido, entonces tú te dices menos más, menos, porque entraste por más, menos, igual a 0. Y listo. Eso es todo, ¿no? Es la mallita que hay que hacer ahí. Ahí, profe. Ya, gracias. Profesor, ¿Qué? profesor, y la polaridad que aparece ahí de VR5 es solamente para calcular el valor de voltaje de la resistencia, ¿no? Claro, lo que pasa es que yo te estoy diciendo calcule el voltaje de la resistencia R5, ¿verdad? Entonces, en el fondo, tú podrías calcular el valor de voltaje, pero cuando lo vas a calcular tú tienes que suponer una dirección de corriente. Tú podrías suponer que la corriente va para allá o que la corriente va para acá, ¿te das cuenta? Entonces, por eso yo te lo tuve que polarizar para decirte, lo quiero de esta forma. ¿Ya? Y de esa forma, ¿cómo sería el voltaje VR5? Una alternativa sería V1 menos V2. Te va a dar VR5, ¿verdad? La otra alternativa uno podría decir, perdón, VR5 tú tendrías que decir el V1 más V2 más VR5 igual a 0. Entonces te va a quedar que VR5 es V1 más V2. Menos más, este va a ser más menos, sí. Aquí es el V1, aquí va a estar el más menos V2 igual a 0, o va a ser V1 más VR5 igual a 0, entonces VR5 en el fondo va a ser, no estoy dando jugo en realidad, me voy por acá, doy la vuelta por acá, tengo V2, entonces sería V1 menos V2 más VR5 igual a 0. Entonces VR5 va a ser V2 menos V1. O si calcula uno la corriente, uno diría V2 dividido por R5. Esa es la corriente y lo multiplicado por R5. Entonces hay varias formas de hacerlo, pero en el fondo lo que yo quiero es que la corriente entre por acá. Yo tendría que decir que la corriente entrando por acá me va a dar esa polaridad. O lo hace por malla. Entonces en una prueba ustedes tendrían que darme el valor de la polaridad correcta. Pueden llegar al mismo valor de voltaje, pero con polaridades distintas. Y la polaridad correcta va a ser la que corresponda de acuerdo a esta interpretación de la polaridad. Esto es para que sean cuidadosos cuando calculan los voltajes. No es lo mismo decir menos 100 volts que más 100 volts en un sistema. Eso hace mucha diferencia. ¿Te quedó claro o no? Sí, profesor. Ya. Profe, yo tengo una duda. Usted dijo que o sea, iba a subir las pruebas pasadas. ¿Eso es con respecto a circuitos trifásicos y cosas así, o también de lo que estamos viendo ahora? En realidad son pruebas antiguas que tienen de todo un poco. Yo la verdad es que me he olvidado subir esas pruebas. Sí. Pero con lo que hemos visto, y si entienden lo que hemos visto, no hay que variarse mucho, ¿eh? Las pruebas que hemos visto tienen de la complejidad más simple hasta lo más complejo, está puesto ahí, así que de las pruebas van a darse cuenta que son lo mismo, son distintas topologías, pero si uno entiende lo que hace, no hay ningún lío. Ya, ok, si os quiero entonces nos vemos mañana. Nos vemos, adiós. Profe, gracias. Chao, profe.